Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión, edición 7 de junio. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco celebró la fiesta de Corpus Christi en la Basílica de San Pedro. Este domingo el Papa Francisco preside la celebración del Corpus Christi con una misa en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. Será a las 17:30 de la tarde, hora local. El miércoles pasado, durante la audiencia general, el Papa recomendó vivir esta solemnidad intensamente. Dijo que la Eucaristía puede ser un apoyo fundamental en los momentos difíciles. Possiate trovare nell'Eucaristia mistero di amore e di gloria, quella fonte di grazia e di luce che illumina i sentieri della vita. Tradicionalmente esta solemnidad se celebra con una procesión por las calles de Roma, aunque en ocasiones Francisco también se desplazó a otras zonas cercanas para realizarla. Sin embargo, este año no podrá salir del Vaticano por segundo año consecutivo a causa de la pandemia. Siguiendo en la Ciudad del Vaticano, el presidente de Australia le regaló al Papa Francisco 20 cabras, una forma simbólica de cómo éstas irán a ayudar a las familias pobres. El presidente de Austria ha visitado al Papa en el Vaticano y es la segunda vez que se reúnen. Sono contento di questa seconda volta che ci incontriamo. Alexander Van der Bellen ha sorprendido al Papa regalándole simbólicamente 20 cabras, aunque ha traído al Vaticano solo las fotografías. Son cabras que se entregarán a familias de Burundi a través de Caritas. È un messaggio proprio, è un messaggio. El Papa le ha regalado un mosaico de Noé sobre el cuidado de la naturaleza. Col creato aprire vie di salvezza. Precisamente el presidente abordó con el Papa la crisis climática y la pandemia. Durante la visita le acompañó su esposa Doris Schmidauer. El cardenal Pell dice que religiosa en la prisión era extraordinaria y que hasta los asesinos la veían como amiga. El cardenal George Pell pasó más de 400 días de prisión por una acusación que la Corte Suprema de Australia consideró más adelante insostenible. Ahora publica su segundo libro de memorias, en el que revela el respaldo que obtuvo de la capellana católica de su prisión. La hermana Mary, la capellana, me traía la comunión una vez a la semana. Era siempre un alivio, una buena compañía, siempre animante. Entendía la vida en prisión, era extraordinaria, muy amable, una mujer formidable. Le confieso que incluso uno que era asesino le tenía mucho respeto. Eso dice mucho de ella. El cardenal experimentó allí la importancia del trabajo en la capellanía de la prisión, que requiere personas que vivan de forma especial la misericordia. Es importante que nuestros capellanes sepan transmitir a los prisioneros que no están al servicio de los vigilantes, que no son parte del sistema, son independientes, colaboradores, pero intentan ayudar a los prisioneros. Y estaba clarísimo que ese era el papel de la hermana Mary. De aquellos días, el cardenal conserva el recuerdo de 4.000 cartas de apoyo que le llegaron de todas partes del mundo. No podía responder a todas, pero sí lo hacía cuando las escribían otros presos. Con uno de ellos, de larga condena, aún mantiene la correspondencia. Me escribía con frecuencia y yo le contestaba. No soy un gran escritor de cartas. De hecho, él se refería a mí como George el Lento, porque siempre me excusaba por el retraso en las respuestas. Todavía le debo una carta. Durante su estancia en prisión en Australia no tenía acceso a Internet y seguía las funciones religiosas por televisión, aunque fueran protestantes. Las canciones litúrgicas de la BBC son muy bonitas, sobre todo en los servicios dominicales. Normalmente eran ceremonias de iglesias anglicanas en Inglaterra. Además, estas piezas iban acompañadas por ejemplos de caridad cristiana. Era algo realmente alentador que ayudaba a vivir con devoción los domingos. Un consuelo ecuménico en una etapa de reclusión muy dura, en régimen de aislamiento por una acusación infundada. Ahora, con la publicación del segundo volumen de su diario en prisión, lo recuerda con una sonrisa, gracias a Dios.
Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Mateo, tenemos la esencia, el Evangelio resumido de todo el ministerio público de Jesús. Sí, hablamos de las bienaventuranzas. Dichosos los que sufren, dichosos los pobres, dichosos los perseguidos, dichosos aquellos que luchan por la justicia, dichosos aquellos que son calumniados, porque de ellos es el reino de Dios. Es tan difícil comprender esa felicidad cuando vemos nosotros todo ese dolor y sufrimiento de muchas personas, cuando vemos esa persecución, cuando vemos esa explotación de los pobres, cuando vemos esa persecución de aquellos que piensan diferentes por causa del reino de los cielos. Es difícil imaginar cómo esas personas, en medio de todas esas situaciones, pueden ser dichosas. Sin embargo, ahora Jesús no solamente lo reafirma, sino que lo asegura de que todas esas personas que sufren, todas esas personas perseguidas, todas esas personas que luchan por la justicia y que son perseguidos, calumniados y marginados por su causa, verán el reino de Dios, la felicidad eterna. Hoy quiero invitar a todos aquellos que están sufriendo diferentes situaciones en la vida, enfermedades, persecuciones, marginaciones, hambre, dolor, a que tengamos esperanza, porque sin duda nuestros nombres ya estarán inscritos en el libro de la vida, ya estarán inscritos en la felicidad eterna. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos trae esperanza, una esperanza inmensa, una esperanza verdadera de que con cada situación que nosotros logremos poner en sus manos, confiándole al Señor, sin duda será un instrumento de salvación, será un instrumento de esperanza que nos encamina cada momento a la felicidad eterna. Que el Señor nos dé la gracia de esperar. Que así sea. Comenzamos en Estados Unidos, donde les presentamos las noticias más importantes acontecidas el día de hoy. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra en Guatemala y se reunirá este lunes con el presidente de ese país, Alejandro Giammattei. La llegada de la funcionaria estadounidense tuvo un retraso luego de que el avión en el que viajaba se vio obligado a aterrizar poco después del despegue, esto debido a un problema técnico. En su primer viaje a la región, la vicepresidenta está enfocada en el tema migratorio, la corrupción y el desarrollo económico. Previo a la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, el presidente del país guatemalteco, Alejandro Giammattei, en entrevista con La Voz de América, dijo que en 3 temas centrales estará enfocada sus reuniones con Harris. El primero es efectivamente luchar contra las causas estructurales de la migración, en el que destacó es algo que por fin encuentra eco y receptividad. El otro es el tema del crimen organizado y todo lo que es el crimen transnacional, el tráfico de drogas y por último el lavado del dinero. Luego de su paso por Guatemala, la vicepresidenta estadounidense viajará a México. En otras noticias, el Departamento de Justicia dijo el sábado que ya no buscaría información de los reporteros en las investigaciones de filtraciones luego de revelaciones recientes de que la administración del expresidente Donald Trump había obtenido en secreto registros telefónicos y de correo electrónicos de varios periodistas. CNN y The Washington Post han dicho que la administración Trump había intentado en secreto obtener los registros telefónicos de algunos de sus reporteros sobre el trabajo que hicieron en el año 2017. Por último,
Debido a las altas temperaturas del verano, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, activó el plan de emergencia de calor con centros de enfriamientos abiertos. Esto debido a que las temperaturas rondaron los 100 grados Fahrenheit el domingo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. A continuación les presentamos el siguiente reportaje, gracias a la Voz de América, sobre el síndrome misterioso que está afectando a diplomáticos y agentes de inteligencia de los Estados Unidos. Desde Rusia hasta las inmediaciones de la Casa Blanca hay un síndrome que no ha sido descifrado y está afectando la salud de al menos un centenar de diplomáticos y personal de inteligencia. Entre ellos, Mark Polymeropoulos, un exoficial condecorado de la CIA y con 26 años de carrera. En 2017 estaba en una misión en Moscú cuando su vida cambió para siempre. Experimenté lo que ahora llamamos ataques del síndrome de La Habana. Me desperté en mitad de la noche, tenía un vértigo increíble, me zumbaba en los oídos y comenzó un viaje médico que sigo hasta hoy. Creemos que es un arma de energía dirigida. Los síntomas se repiten en otras personas que también han sido afectadas. Según nos dijo, es un arma insidiosa porque está diseñada para incapacitar y al no dejar rastros es un enigma. El nuevo director de la CIA, Bill Burns, se ha interesado personalmente en mí y en otros. Creo que hay un cambio de mentalidad dentro de la agencia y ciertamente también en la administración. A raíz del síndrome tuvo una lesión cerebral y con 50 años de edad tuvo que retirarse de la CIA. Sin embargo, no se dejó vencer, al contrario, se convirtió en una ventana de conocimiento sobre liderazgo que cultivó durante 26 años. En su libro, Clarity in Crisis, hace una radiografía de liderazgo, una habilidad que considera fundamental para el progreso de los gobiernos, empresas y organizaciones. La vida se trata de enfrentar la adversidad. Tienes que aprender del fracaso antes de poder seguir adelante. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Nos vamos a El Salvador, donde condenan a la esposa del expresidente Antonio Saca, Ana Ligia de Saca, a 10 años de prisión. Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, fue declarada culpable y condenada a 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador también condenó por la misma cantidad de años al cuñado del expresidente. Una condena de 10 años por el delito de lavado de dinero en perjuicio de la señora Ana Ligia Miscosol de Saca. Se logró establecer la participación y la existencia del delito, es decir, el despojo de ese dinero del Estado y el uso de una maquinaria para lavar ese dinero y incluirlo. Según la Fiscalía General, la ex primera dama habría lavado más de 17 millones de dólares provenientes del Estado. Es un peculado de la cuenta que tenía uso el ex presidente Saca, el cual despojó a través de cuentas bancarias creadas para ello de empleados de presidencia y fue que llegó a diferentes empresas de publicidad hasta llegar incluso a las empresas del señor Saca. La Fiscalía informó que se decretaron medidas de detención provisional para los condenados. Sin embargo, la defensa dijo que apelará a la medida cautelar. De acuerdo a derecho no era lo correcto porque la misma Fiscalía no lo pidió al final. Atacar esa decisión a través de un recurso de apelación y para eso tenemos 5 días hábiles para decir que sin fundamento se decretó la detención provisional en este momento. Además dijo que aún se desconoce en qué centro penitenciario la ex primera dama cumplirá la condena. Pues yo entendería, como les repito, que es un tema administrativo, pero entiendo que van a ser seccionados en las instalaciones de este lugar por el momento. Eso ya, un tema administrativo. Por su parte, los demás acusados, exmiembros del organismo de inteligencia del Estado, fueron absueltos. A Osvaldo Octavio Orantes Marenco y para todos los exmiembros del organismo de inteligencia del Estado. No hubo ninguna prueba suficiente para poder condenarlos y efectivamente se hizo justicia, como reitero, en la posición de nuestros clientes. La sentencia definitiva, así como la responsabilidad civil, será conocida el próximo 21 de junio. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial después de las elecciones de todo lo que ha acontecido en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. La persona elegida para gobernar durante 5 años tiene que tener muy presente que hay también una inmensa cantidad de votantes
que no le han votado y que tiene que ser presidente para todo el Perú, para todos y para cada uno de los peruanos, y trabajar por los más pobres, los más necesitados. Como decía un candidato, 0 pobres, 0. Hay que luchar para que tengan todos al menos lo básico, agua, luz, todo lo que es necesario para una vida digna. Bien, ha habido pues muchas incidencias también, se cuenta como 116 incidencias en las elecciones, en las votaciones, en los lugares de votación. Una importante fue que la policía detuvo a un personero de Perú Libre que marcó indebidamente 87 células de sufragio, una manera clarísima pues, de fraude, pero fue capturado por la policía. Hay muchas personas que son acreedoras al bono familiar universal de 600 soles y no se mueven. Deben entrar a través de internet en el bono familiar universal. Puede ser que sean acreedoras a ese bono y no saben nada y están perdiendo pues un beneficio que seguramente lo van a necesitar mucho, sobre todo las familias que viven muy precariamente. Parece que una nueva línea de vuelo, Capricornio Air, ha solicitado su permiso para operar también en el Perú. Pues bienvenida seas, que nos faciliten a todos los viajes, los transportes, que sean rápidos, que sean seguros y también que sean económicos. Los vacunados o las personas vacunadas ya con las 2 dosis, pues estamos ya en 1.000.000, casi 400.000 personas. Es un avance bastante grande y agradecemos a todas las autoridades y también a enfermeros y enfermeras que están trabajando pues, de una manera muy eficaz para poner las vacunas. Que Dios les premie y les bendiga. La tarea principal, dicen ahora varios comentaristas, para esta nueva etapa es reactivación económica y luchar contra la pandemia. Esos son 2 puntos básicos para luchar todos contra ello. En lo religioso se está preparando en grupos, en comunidades, en cofradías para el Corazón de Jesús, que es el próximo viernes, y la consagración a Jesús por María el próximo sábado, que es el Día del Corazón de María. Que todos nos preparemos para tener un corazón nuevo semejante al de Jesucristo. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Estados Unidos lamenta el rompimiento de la Fiscalía General de la República de El Salvador con las ICIES. En una conferencia de prensa telefónica, el enviado especial para el Triángulo Norte de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, resintió que el fiscal general de la República cesara el vínculo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Durante su visita al país en abril pasado, Zúñiga anunció el respaldo técnico, además de financiero, de $2 millones a las ICIES. Lamentamos la decisión de la Fiscalía General de poner fin a su cooperación o suspender su cooperación con las ICIES. La lucha contra la corrupción es realmente una parte esencial de la creación de las condiciones para la población, para que los ciudadanos prosperen en casa. Continuaremos trabajando y buscando formas de combatir la corrupción y la impunidad en Centroamérica, incluso en El Salvador. En este contexto, el enviado especial recordó que está pendiente la publicación de una lista de presuntos implicados de El Salvador en actos de corrupción, que esperan revelar en junio. Además, resaltó la importancia de combatir la corrupción en El Salvador y Centroamérica para evitar efectos negativos en la población, que potencien la migración de indocumentados. En su declaración, calificó de débil la gobernabilidad del país. La mejor manera de asegurar esas condiciones que acabo de mencionar es a través de una mayor democracia, una mayor transparencia y lidiar con asuntos relacionados con la corrupción y la gobernabilidad débil, y la mejor manera de lograrlo es que los gobiernos operen dentro de las normas constitucionales. No se trata de que Estados Unidos tome una posición, se trata de que Estados Unidos se una a otros miembros de la comunidad internacional
para pedir el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Las declaraciones de Zúñiga se emitieron tras una reunión del titular del Departamento de Estado, Anthony Blinken, en Costa Rica el 1 y 2 de junio, donde se llevaron a cabo reuniones con contrapartes de toda la región centroamericana, incluyendo a El Salvador. El propósito fue promover una región centroamericana más democrática, próspera y segura para disminuir la migración. Para la próxima semana se espera la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Centroamérica. En marzo, el presidente Joe Biden designó a Harris el seguimiento del tema migratorio desde Centroamérica a ese país. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Y hoy el santoral de la iglesia nos presenta el día de San Marcelino Champayat. Conozcamos más de su historia. Llevaba varias horas orando absorto en la penumbra de su habitación, y cuando se acercaba la medianoche tocaron la puerta y el sobresaltado padre Marcelino Champagnat, al abrirla, se encontró con el rostro angustiado de una madre que le pedía asistencia espiritual para su hijo moribundo. En el acto se puso su capa y salió raudo hasta un humilde rancho de los arrabales de la población, en el que yacía Francisco Montaigne, e inmediatamente el sacerdote comenzó a orar por él. Pero se sorprendió porque el enfermo, aunque ponía mucha atención, no respondía a sus plegarias. Entonces le preguntó sobre el porqué de su mutismo y el avergonzado adolescente le replicó que no conocía a Dios y por ende no se sabía ninguna oración. Así las cosas, el padre Champagnat se dedicó a catequizarlo y al cabo de 2 largos y extenuantes días, en los que no se separó de su cabecera, el joven agonizante recibió el bautismo, la extrema unción y luego expiró en paz. Pensando en los cientos de muchachos que seguramente atravesaban por una situación similar a la del recién fallecido, retornó a su parroquia con el firme propósito de entregar su vida a la educación y formación religiosa de los niños desamparados y los adolescentes huérfanos. Marcelino Champagnat, nacido el 20 de mayo de 1789 en Marly, Francia, era hijo de un respetable comerciante de profunda raigambre cristiana y en ese ambiente creció Marcelino, pero debido a los malos tratos que le infligió un profesor, abandonó la escuela en su primer año y entonces su tía, la monja Luisa Champagnat, que estaba refugiada allí a causa de la Revolución Francesa, se encargó de su educación básica, que no fue suficiente, pues al ingresar al seminario en 1805, a sus 16 años, estuvo a punto de ser retirado por su bajo rendimiento, pero gracias a su piedad, su devoción mariana, su sentido de la obediencia y su tenacidad, pudo continuar con esfuerzos notables y con ellos logró superar el seminario menor, su primer escollo, y en 1813 pasó al seminario mayor, en el que compartió pupitre e ideales con Juan María Vianney, el futuro santo cura de Ars, y con Juan Claudio Culín, con quienes fue ordenado sacerdote en julio de 1816. Una vez consagrado, el padre Marcelino Champagnat formó parte del grupo fundacional de los Padres Maristas, liderado por el padre Colín. No obstante, tuvo que seguir a distancia el desarrollo de este proyecto porque fue nombrado coadjutor de la parroquia de la población de La Valla, en donde dio rienda suelta a su celo apostólico. Asistía a los enfermos, predicaba con unción, catequizaba con deleite a los niños, se desvivía por los desvalidos, combatía las malas costumbres de los lugareños, consolaba a las viudas, a los ancianos, a los moribundos, y en una de esas ocasiones fue cuando ayudó al joven que agonizaba, hecho lamentable del que surgió la idea de crear una congregación que se encargaría de educar e impartir una provechosa formación religiosa a los huérfanos, a los adolescentes abandonados y a los jóvenes que deambulaban sin Dios ni ley. En 1817, con 2 abnegados voluntarios, Juan María Grandjean y Juan Bautista Audran, fundó la Orden de los Hermanitos de María, más conocidos como Hermanos Maristas, a los que se agregó en poco tiempo una buena cantidad de aplicados voluntarios, casi todos de origen campesino, que luego de ser instruidos suficientemente por San Marcelino Champagnat, partían en distintas direcciones con la consigna de instruir sin castigo físico e interactuando con los alumnos para que ellos fueran los protagonistas de su formación. Este revolucionario método multiplicó las vocaciones y como la Casa de la Valla no daba abasto para recibir a los postulantes, San Marcelino Champagnat se vio obligado a construir en las afueras del pueblo con sus propias manos una amplia casona
que fue adoptada como sede principal de la Orden de los Hermanos Maristas y abrió sus puertas en 1825 con el nombre de Nuestra Señora de l'Ermitage, desde la que San Marcelino Champagnat, ya liberado de su función como coadjutor, gobernó a su congregación, que se fue ampliando con la apertura de escuelas por solicitud de los párrocos en muchos pueblos de Francia. Tras ser aprobada por la Santa Sede en 1836, la orden tuvo vía libre para expandirse por todo el mundo, y a pesar de que San Marcelino Champagnat padecía desde hacía muchos años de una dolorosa úlcera estomacal, continuó preparando a sus hermanos maristas hasta que fue atacado por un cáncer que lo llevó a la tumba el 6 de junio de 1840, a los 51 años. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1999. Actualmente hay 8.500 hermanos maristas que educan a más de 250.000 jóvenes en 700 colegios de 52 países. Por eso hoy, 7 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Marcelino de Champagnat que nos enseñe a difundir el Evangelio entre los que no conocen a Dios. Y para finalizar nuestro noticiero tenemos la intención del Papa Francisco para el mes de junio. Nos unimos a él para reflexionar sobre la belleza del matrimonio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia, porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar en nuestra sintonía. Puedes seguir con nosotros las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire. Por supuesto, también en nuestras cadenas hermanas y en nuestras redes sociales. Ahí los vemos y que Dios nos bendiga rica y abundantemente.